Vamos a empezar y compartiremos la presentación para que la podamos ver todos e ir explicándola de forma más o menos progresiva. Por supuesto que podéis ir haciendo vuestras preguntas y podéis ir generando vuestras dudas para que las podamos comentar al final de la presentación. Vamos a estar más o menos 25 minutos explicándoos todo lo que queremos transmitiros y al final podemos responder a todas las dudas que vayan surgiendo. Me gustaría, en primer lugar, pues presentaros, como os decía, a los cirujanos que van a participar en este webinar, que son la doctora De Benito, el doctor Redondo, el doctor Fernández, el doctor Berniz y el doctor Miralles, los 5 cirujanos plásticos con gran experiencia en todo tipo de cirugía y, por supuesto, también en la cirugía de mama y en la cirugía de recambio de prótesis. Dentro de la institución Gurney hemos realizado en los últimos 5 años más de 2.000 cirugías de recambio de prótesis y eso nos da una curva de experiencia que nos permite compartir toda esa información con vosotros. Sin más dilación, vamos a empezar con el doctor Redondo, que desde Córdoba nos va a hacer la introducción a este webinar. Adelante, Alberto. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería explicar un poco qué es la institución Gurney, que tanto ha nombrado el doctor Luis Martínez. Consiste en un grupo, en una asociación de clínicas especializadas en cirugía plástica, en medicina estética y cirugía capilar, donde se reúnen centros de gran reputación a nivel nacional en estos campos y cuyo objetivo es obtener una excelencia clínica con aplicación de la innovación más puntera, con una actividad responsable en todos los casos de cirugía estética, de medicina estética y de cirugía capilar, donde prime la seguridad del paciente y siempre con un afán de divulgación, de información, y prueba de ello va a ser esta webinar que hemos organizado. Vamos a tratar de lo que son los implantes mamarios. El implante mamario es un dispositivo médico que lleva ya pues, más de 65 años comercializado. Se inició la comercialización los primeros en 1960 y han ido pasando a lo largo de estos años por múltiples innovaciones, renovaciones, modificaciones, lo que ha ido siempre dando una mejoría en la seguridad y en la calidad y también en la tipología o en el arsenal de implantes que hoy disponemos. De tal forma que los hay de distintas formas, tamaños, composiciones, proyecciones, consiguiendo, como digo, mayor seguridad y consiguiendo una personalización mejor en cada caso que lo utilizamos. ¿Y para qué lo utilizamos? Pues yo diría que en 3 vertientes fundamentalmente. La primera es en la cirugía, entre comillas, estética de la mama, para corregir el volumen, la forma o alteraciones en la posición de la mama. La segunda tiene una vertiente reconstructiva. Utilizamos los implantes mamarios en cirugías donde hay que reparar la glándula mamaria que por cirugía oncológica o por otro tipo de trauma necesite esa reparación. Y también en una cirugía que es la cirugía transgénero, que, bueno, se sitúa en una cirugía, una vertiente reparadora, pero también estética, que es una cirugía que está tomando un auge muy importante. Simplificadamente, diremos que las prótesis de mama pueden colocarse en varios planos según cada caso. Es una intervención que está muy estandarizada, que se realiza bajo varios tipos de anestesia según cada caso. Puede ser de la anestesia general hasta local con sedación, que debe crear un alojamiento, un bolsillo para ubicar ese implante, que puede estar básicamente de una forma un poco simplificada, bien por encima del músculo, es decir, subglandular, o bien por debajo del músculo subpectoral. Son los 2 planos más frecuentemente utilizados. Cada uno tiene unas ventajas y unos inconvenientes en los que no vamos a entrar, pero sí es verdad que debe de estar
indicado según las variables de cada paciente. La cirugía mamaria es hoy en día una de las más frecuentes que se realiza en cirugía plástica, en cirugía estética. Eso conlleva que podamos determinar casi 1 millón de personas en España portadoras de implantes mamarios. Como digo, este implante mamario es muy seguro, es un dispositivo médico, pero no es permanente, es un dispositivo que tiene una vida útil. Por lo tanto, hoy vamos a repasar qué cuidados, qué vigilancia y qué controles se deben de tener con respecto a los implantes de mama. Como insisto, José Luis, yo creo que esta introducción es suficiente y vamos a pasar a los distintos puntos que tú vayas planteando. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Ya sabemos un poquito más de en qué consisten las prótesis, para qué se utilizan, la cirugía del aumento de mama. Una de las cirugías más frecuentes en todo el mundo. Eso nos da mucha seguridad porque esa curva de experiencia en el uso de las prótesis y en esa actividad quirúrgica es importantísima. Es la cirugía más frecuente en cirugía estética y una de las más frecuentes en general. Vamos a conocer con el doctor Fernández en qué consisten las prótesis mamarias. Adelante, Fernando. Parece que no tenemos a Fernando ahora mismo en línea. ¿Me escuchas ahora? Ahora te escuchamos perfectamente. Vamos allá, doctor Fernández. Buenas tardes. Nada, un poquito siguiendo lo que acaba de decir el doctor Redondo, pues las prótesis mamarias se utilizan para lograr ese aumento estético de la mama, siempre de acuerdo a las características anatómicas de la talla, la constitución de la paciente. Una falta de volumen en el tejido mamario puede tener una gran influencia en la imagen corporal y en la autopercepción, autoestima de la paciente, por lo cual pues está muy indicado el uso de prótesis o de implantes mamarios cuando hay falta de volumen, bien por razones constitucionales, por razones de malformaciones congénitas, tras procedimientos de cirugía oncológica, fundamentalmente mastectomías, o en el contexto también, como acaba de decir Alberto, de reasignación o cambio de género. Son los dispositivos implantables, no sé si los más estudiados, pero de los más estudiados en el mundo de la medicina. Su uso se extiende desde hace décadas, desde el principio de los 60, y a nivel científico, social y económico está estudiado pues todos los comportamientos que afectan a la seguridad y a la trazabilidad de estos implantes. Las contraindicaciones para el uso de estos implantes serían la presencia de lesiones malignas, la presencia de infecciones activas, el embarazo, la lactancia, o si la paciente pues, no reúne unas condiciones físicas o psíquicas adecuadas para someterse a esta intervención quirúrgica. En España, el uso de implantes, el uso de las prótesis, está regulado por la Agencia Española del Medicamento y está considerado como un producto sanitario. La Agencia Española del Medicamento, con su comité de implantes mamarios, pues ha elaborado una serie de protocolos que todos los médicos que utilizamos implantes mamarios debemos conocer, y esos protocolos buscan fundamentalmente la seguridad de los pacientes y se basan en 3 pilares fundamentales. El primer pilar sería pues, proporcionar a esos pacientes una información exhaustiva de pues, todo lo que conlleva tener un implante mamario alojado en su cuerpo. Debemos proporcionar información, consentimientos, explicarles pues, cualquier tipo de efecto secundario, complicación que pudiese tener en el futuro, de manera que la paciente tenga toda la información, recabe toda la información necesaria para saber lo que consiste el procedimiento de aumento mamario. El segundo pilar sería que esas prótesis en España tienen que estar autorizadas con un marcaje CE de Comunidad Europea que nos habla del estándar de calidad, efectividad y seguridad en la fabricación de estos implantes. Es decir, tienen que estar avalados por una fabricación de unos laboratorios serios. Y en tercer lugar, pues existe, a raíz
derivado de esta Comisión de Implantes Mamarios de la Agencia Española del Medicamento, un registro nacional de implantes en el que se va a evaluar pues todo el seguimiento, el control a corto y a largo plazo del comportamiento de estos implantes pues, a nivel nacional, para tener un registro de todas las pacientes portadoras de implantes y también a las que se les explanta estas prótesis. Bien, ahora os voy a explicar un poquito en qué consiste la fabricación y qué tipos de implantes hay. La fabricación de los implantes es, en contra de lo que pudiéramos pensar, un procedimiento bastante artesanal, bastante manual, y la mayor parte del procedimiento se lleva a cabo a mano por un técnico pues, especializado. Y hoy en día las prótesis más utilizadas son las prótesis de silicona. Insisto que estamos hablando en general de un asunto que bueno, nos llevaría muchísimo tiempo hablar de cosas más específicas, que si queréis luego en el turno de preguntas podemos resolver alguna duda más específica que la audiencia pueda tener, pero voy a hablar de generalidades. ¿Por qué se utiliza la silicona? Pues porque es un producto pues muy seguro, biocompatible, que genera poca reacción a cuerpo extraño y pues ha pasado un montón, como decíamos antes, de estudios científicos a lo largo de estas décadas avalando su seguridad. La prótesis consta, las prótesis mamarias, los implantes constan de dos partes fundamentales. Por una parte, la envoltura o la cubierta y por otra parte, el relleno. La envoltura, fundamentalmente, la mayor parte de las prótesis que utilizamos tienen una envoltura de silicona. Las hay también de poliuretano, que sería una de las excepciones, pero vamos a quedarnos con que la mayor parte de las prótesis que utilizamos hoy en día tienen una envoltura de silicona. Y el relleno puede ser de silicona o puede ser de suero salino. También creo que en la mayor parte de los casos los compañeros y yo utilizamos prótesis de silicona. En relativo a la envoltura, pues es una estructura que ha mejorado mucho con los años. Esa envoltura hoy en día consta de varias capas que hace que sea más difícil que la prótesis se rompa y que también el material, el relleno migre o se extravase del interior al exterior. Es una de las cosas que los laboratorios han mejorado mucho. La envoltura puede tener dos tipos fundamentales de texturas. Pueden ser rugosas o pueden ser lisas. Cada una de ellas, las rugosas o las lisas, tienen sus ventajas o sus inconvenientes. Hoy en día sabemos que las prótesis excesivamente texturadas o rugosas debemos evitarlas porque se han visto problemas relacionados con la cápsula, bien sea problemas de doble cápsula o de trastornos linfáticos. Pero también las prótesis lisas, pues sobre todo si están colocadas en el plano subglandular, pueden tener un mayor índice también de contractura capsular. Es decir, las dos prótesis son válidas, tanto las lisas como las texturadas, pero bueno, hay que saber en qué momentos aplicarlas e individualizar mucho el tratamiento. Con respecto al relleno, como decíamos, las prótesis de silicona son de un gel cohesivo. Esto del gel cohesivo significa que ese gel no se desparrama, sino que mantiene su forma y su consistencia y a lo largo del tiempo. Y tenemos también las prótesis de suero salino, como decíamos, que esas pues, son un poquito más blanditas y siempre tienen el potencial riesgo de que se puedan desinflar o perder contenido a lo largo del tiempo. Después sí que tenemos un catálogo muy amplio relacionado con la forma y los volúmenes de estas prótesis. Con respecto a la forma, sabemos que tenemos las prótesis redondas y las anatómicas. Las redondas, como dice la palabra, son redondas y las anatómicas tienen una forma de gota que fundamentalmente se utilizan quizás más en mamas que puedan tener una mama tuberosa o un polo inferior más corto. Hay unas prótesis más recientes que se denominan ergonómicas, que serían unas prótesis a medio camino entre las redondas y las anatómicas. Pero bueno, también, como siempre, es una particularidad, así que después hablamos un poquito de eso, pero básicamente en cuanto a forma vamos a quedarnos con que existen redondas y anatómicas. Y después el volumen, pues tenemos volúmenes muy pequeños, de 100 centímetros cúbicos, hasta volúmenes enormes de más de 600 o 700 centímetros cúbicos. En cuanto al tamaño del implante, en las prótesis redondas el ancho es igual que el alto, ahí varía más o menos de unos 7 centímetros a unos 17 centímetros, y en las prótesis anatómicas la altura de la prótesis sí que puede variar. También la proyección es pues el volumen, digamos, con respecto a la pared torácica, y las casas comerciales ofrecen proyecciones bajas, proyecciones medias, proyecciones altas y proyecciones extra altas. Bueno, todo este batiburrillo lo que nos habla es de que tenemos un catálogo inmenso de implantes a utilizar con envolturas de
silicona, de poliuretano, relleno de suero, relleno de silicona, distintos volúmenes, distintas anchuras, distintas proyecciones y pues, nos permite individualizar mucho el tratamiento a cada una de nuestras pacientes. Simplemente ya, por resumir un poquito, los planos de colocación, como decía el doctor Redondo, serían por encima del músculo, el plano subglandular, por debajo del músculo, en el plano retropectoral. Hay un plano intermedio, sería el subfacial, y las vías de abordaje fundamentales serían, las vías de abordaje me refiero a por dónde introducimos la prótesis, serían pues la vía subareolar, la vía del surco submamario o la vía axilar. Por último, si me permitís, que no estoy pasando un poquito de tiempo, en cuanto a precios, hay distintas casas comerciales. Las casas comerciales que tienen más experiencia en el mercado, más años de implantación, suelen tener también mayores estudios contrastados de seguridad y eficacia a largo plazo y, consecuentemente, su precio es un poquito más elevado respecto a otras casas comerciales. Creo que es algo que los cirujanos y el paciente no debemos escatimar porque es algo que va a durar o pretendemos que dure pues muchos años. Sin más, perdonadme por haberme extendido un poco, pero es muy difícil resumir todo este tema en 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ya sabemos un poco más de qué son las prótesis, de qué están compuestas, la forma que tienen, pero las prótesis, como cualquier elemento orgánico o inorgánico, no son eternas, no duran para siempre y la tasa de rotura, el riesgo de que se estropeen, de que se rompen, va aumentando con el paso de los años. No tienen una caducidad en sí mismas, no podemos decir que hay que cambiarlas cada 10 años o cada 15 o cada 20, simplemente tenemos que tener en cuenta que hay que controlarlas y que la duración media que tienen se va disminuyendo según va pasando el tiempo. Ese riesgo de que la prótesis se estropee va aumentando con el tiempo. Y ahora vamos a conocer con el doctor Berniz cómo podemos controlar las prótesis. ¿Qué tenemos que hacer para hacer un correcto seguimiento de nuestras prótesis que están implantadas en nuestro organismo y que, al igual que con cualquier otro elemento de nuestro cuerpo, pues debemos tener unas precauciones en su seguimiento y en controlar ese estado de salud? Doctor Berniz, vamos con ello. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, vamos a hablar un poco de aquellas pacientes que son portadoras de prótesis mamarias, qué protocolo de revisión vamos a hacer, en qué parámetros nos vamos a fijar y qué vamos a tener en cuenta. En primer lugar, fundamental, la ruptura, ¿no? Es lo que a la paciente más le puede preocupar al llevar prótesis y es lo que nosotros vamos a descartar. Muchas veces, si hay una ruptura, salvo que la paciente haya tenido algún traumatismo previo, es algo asintomático y no suele producir ningún cambio en el aspecto del pecho, con lo cual aquí puede ser necesario utilizar alguna prueba de imagen, como luego veremos. Vamos a comprobar también que la cápsula que se forma de manera fisiológica alrededor del implante no se haya engrosado, no se haya endurecido, y para esto muchas veces simplemente con la exploración física, palpando a la paciente, va a ser más que suficiente. Pero también las pruebas de imágenes nos pueden dar un poquito más de información. Vamos a comprobar que a lo largo del tiempo el implante se haya mantenido estable, se mantenga en su posición donde lo hemos colocado, se mantenga en su posición relativa al otro implante, es decir, que el resultado sea simétrico, y vamos a comprobar también que se mantenga en una posición adecuada respecto a los propios tejidos de la paciente, es decir, puede ocurrir que el implante esté bien posicionado, pero que el tejido glandular de la paciente haya ido desplazándose y eso genere un cambio en el aspecto. Y por último, y no menos importante, vamos a valorar también cómo ha cambiado a nivel estético el resultado de la paciente. Y para esto es fundamental que ese control, que ese seguimiento, lo lleve a cabo el mismo cirujano que la ha operado, que tiene esa imagen del resultado más inmediato y que puede percibir cualquier pequeño cambio, cualquier modificación que pueda haber ocurrido a lo largo del tiempo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Eso es. Entonces, ¿con qué periodicidad y qué pruebas vamos a utilizar? Si acudimos a la FDA sí que tiene unas recomendaciones establecidas para el seguimiento a largo plazo de aquellas pacientes portadoras de implantes.
¿Cuál es nuestra filosofía a nivel institucional? Bueno, consideramos que ese seguimiento debe estar muy personalizado y esa personalización se va a adaptar, por un lado, al criterio médico y sobre todo a las necesidades de cada paciente. Pero a modo general consideramos que para el seguimiento realizar una ecografía anualmente junto con la valoración por el médico en caso de que sea necesario es más que suficiente para tener un buen control y poder descartar o percibir a tiempo cualquier problema que pueda surgir. ¿Qué herramientas tenemos para realizar estas revisiones y estos diagnósticos? La fundamental y la más importante es la revisión y la valoración clínica por el cirujano. Es decir, que nuestro cirujano, el cirujano que nos ha operado, nos siga viendo y tengamos esa facilidad para contactar con él y hacer una revisión, porque él va a ser el primero que va a poder detectar cualquier pequeño cambio que ocurra. En segundo lugar, tendríamos la ecografía mamaria, sería la prueba de primera línea. Es rápida, no es invasiva y nos permite tener mucha información y de manera clara para descartar rupturas, para ver cualquier alteración que pueda haber a nivel de la cápsula. En aquellas pacientes en las que el resultado de la ecografía nos pueda generar algún tipo de duda o queramos descartar alguna patología, sí que tendría sentido utilizar una resonancia magnética, que ya es un estudio de mayor resolución que nos va a permitir confirmar o descartar cualquier alteración. A modo de resumen, un seguimiento protocolizado y consensuado entre la paciente y el cirujano es lo que va a garantizar tener siempre controlado cualquier problema que pueda surgir y al final es lo que le va a dar una mayor tranquilidad a la paciente en el seguimiento a largo plazo. Muchas gracias, doctor Berniz. Pues Muchas vamos a gracias. pasar, ahora que ya sabemos cómo debemos controlar esas prótesis para estar tranquilos de cómo va siendo su evolución, vamos a pasar a ver algunos signos de alerta que nos pueden alertar de que tenemos que acudir a nuestro cirujano para una revisión por si notamos algún cambio que puede ser susceptible de una alteración en la prótesis o también, ¿por qué no?, de un deterioro estético de lo que perseguíamos inicialmente con esa cirugía de la prótesis. Vamos, si te parece, doctor Miralles, a explicar un poquito todo esto. Claro que sí. ¿Se me escucha? Se te oye perfectamente. Muy bien, pues bueno, está claro que una de las mayores inquietudes después de un aumento de pecho es, pues, cómo sé si alguna cosa no está yendo bien, ¿no? Cómo identifico si hay algún problema o hay algo que está evolucionando mal, ¿vale? Vamos a hablar de 4 signos muy básicos que se pueden algunos notar más, algunos notar menos. También hay cosas que, como la rotura, a veces, que como ha dicho mi compañero el doctor Berniz, que no se notan, simplemente es difícil de notarlo muchas veces por la paciente. Pero bueno, básicamente vamos a hablar de estas cuatro señales que sí que pues, lo podemos ver nosotros como paciente, ¿no? En primer lugar, el endurecimiento de la prótesis o de la cápsula que se forma alrededor de la prótesis. Como ya se ha dicho, se forma una cápsula, todo el mundo que lleva prótesis pues genera esta pequeña telita que debe ser fina, ¿vale? Debe ser una cápsula fina y elástica. Cuando se convierte en algo duro que podemos palpar, que incluso empieza a veces a generar dolor y una molestia constante, esto no es normal, ¿vale? Entonces, pues yo que sé, a veces puede ser que la paciente antes se notaba el pecho muy blando, ahora no se lo nota tan blando, o que se le nota que cuando se tumba pues se queda en una posición que antes no, antes se movía más y ahora no, o se nota más tenso al tocarlo, pues todo esto son señales de que probablemente la cápsula esta se está complicando un poco o está convirtiéndose en una cápsula más dura, más contraída de lo que sería fisiológicamente adecuado, ¿no? Esto no es peligroso, no es peligroso, pero se debe controlar. Entonces, lo más importante en todo esto, aparte de los controles que hay que ir haciendo, pues es si se nota alguno de estos síntomas o signos, pues controlarlo, ir a ver al cirujano, preguntarle sobre las dudas o sobre lo que le estamos notando, ¿no? Otra cosa que puede pasar y que también es bastante visual es el cambio de la forma del pecho, ¿no?
Esto se puede ver pues, a la misma contractura de la cápsula o a veces también puede ser que la prótesis dentro del pecho se mueva, se gire, se cambie su eje. Esto pasa más en las prótesis que son con forma anatómica, ¿no? Que se ve más que pasa, porque en las otras puede pasar, pero igual no se nota tanto. Entonces, esto también es una cosa que hay que ver, ¿vale? Entonces, puede ser que pues, la paciente se viera antes el pecho que le caía bien y de repente, pues, uy, le empieza como a caer más de un lado que del otro. Entonces, esto puede ser que sea una señal de que el implante pues, se ha rotado o se ha girado incluso. Tampoco es peligroso, pero igualmente, si pasa esto, hay que ir al cirujano y comprobar que si es esto o si no es esto, porque desde fuera y sin haberlo visto, pues es un poco difícil de saber. Obviamente, luego la otra cosa que hay que mirar es pues asimetrías nuevas que antes que no estaban. Entonces, un poco de asimetría es normal. Todos los pacientes tienen un poco de asimetría, las mamas naturales tienen un poco de asimetría y pues que haya un poco de asimetría no tiene por sí que ser un problema, ¿vale? Ni una indicación de que algo está yendo mal. Pero bueno, puede ser que, por ejemplo, un pezón empieza a subir más que el otro, o un pecho se ve más arriba que el otro, o el surco cambia de altura, o los pezones empiezan a apuntar en unas direcciones diferentes, pues bueno, esto puede ser señal de pues, problemas con la cápsula, problemas con el bolsillo donde está el implante. También es un signo de que, bueno, igual sería momento, si no se está haciendo, pues de ir a controlar cómo está ese implante, ¿no? Y luego uno que es muy claro, pues dolor o que se note inflamación. En un implante, una mama caliente, que se ponga roja. Eh, Esto si es puntual, un día, no pasa nada, o algunos días, puede ser normal en una cirugía, en una paciente portadora de implantes. Pero si dura ya varios días o es un dolor que va progresivamente aumentando, pues hombre, es mejor ir a su cirujano y que él lo compruebe que está todo bien. A veces con una tanda de antiinflamatorios cesa y ya está, pero a veces pues hay que hacer más pruebas, como ya hemos comentado en el webinar, para comprobar que todo esto pues esté bien. Yo creo que lo más importante en todo esto es no ignorar las señales que da el cuerpo. La mayoría de estos signos no son signos de urgencia, no son signos de emergencia, pero sí son signos y señales que indican que hay que pues, ir a hacer una comprobación y una consulta al cirujano. Mm, Con, con- con que se revise lo que está pasando, la mayoría de las veces ya está, pero bueno, hay que hacer este seguimiento y ir sobre todo a consultar esta opinión de alguien experto y que sepa lo que está pasando. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Miralles. También incidir un poco en que muchas veces, os hablaba antes de que en los últimos 5 años hemos realizado en el grupo más de 2.000 cirugías de recambio. La mayoría de esas cirugías de recambio no responden realmente a roturas o problemas de la prótesis, sino al envejecimiento natural de la prótesis y del tejido que la rodea, al envejecimiento de la mama, al descolgamiento de la mama o al resultado estético que va perdiendo el efecto que queríamos inicialmente. Eso es importante también resaltarlo. No todo son complicaciones, no todo son roturas, sino es el volver a buscar ese resultado estético inicial que habíamos obtenido. Vamos a entender un poco ahora ¿cómo es esa cirugía de recambio? Una vez que hemos llegado a una situación en que deseamos, o por una rotura, o porque queremos recuperar ese sentido estético, ese objetivo estético, vamos a esa cirugía de recambio. ¿En qué consiste? ¿Cómo es esa cirugía? Nos lo va a explicar la doctora De Benito. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis. La verdad que me toca la parte un poquito más técnica, pero también tengo que decir que es casi lo que más nos preguntan nuestros pacientes, ¿no? Bueno, pues el primer punto, efectivamente, es decidir que tenemos que hacer un recambio del implante, porque puede haber, como ya se ha dicho por mis compañeros, puede haber signos, puede haber síntomas, pero que realmente cuando los valora el cirujano, pues no cree que deba hacerse un recambio del implante. Hay indicaciones de recambio del implante que son clarísimas. Por ejemplo, la rotura. Cuando un implante en una ecografía o en una resonancia nos dicen que está roto, pues hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. ¿Es una urgencia? No, no es una urgencia.
hay que cambiarlo en un plazo razonablemente breve, pero hay que cambiarlo. Entonces, importante, pues una vez que sabemos que nuestro implante está roto, acude a tu cirujano, si es posible el que te ha operado, si no es posible, pues a cualquiera de nuestro grupo que te atenderá estupendamente y veremos pues qué tipo de implante llevas, cuáles son los plazos razonables para poder cambiarlo. Nosotros normalmente intentamos adaptarnos a lo que las pacientes, a su vida diaria y a su trabajo, porque al final pues es una rotura en un implante, es una cosa que normalmente no da ningún síntoma y entonces ¿qué sucede? Que cuando la paciente sabe que el implante está roto porque se ha hecho una ecografía en su ginecólogo o por lo que sea, pues se encuentra de repente con ese problema con el que no contaba, ¿no? Entonces, como no es una urgencia, pues es importante poder planificar adecuadamente cuándo vamos a hacer la cirugía. Hay pacientes que tienen contracturas capsulares, ¿no? Y esas contracturas capsulares, en ocasiones, y si son de grado bajo, pues pueden no dar síntomas. Son cosas que a veces los cirujanos, cuando hacemos la exploración, las vemos, ¿no? Una contractura capsular, nosotros las clasificamos en una clasificación que se llama de Baker. Bueno, pues cuando nosotros vemos a lo mejor un grado 1 es una cosa que las pacientes normalmente, pues casi ni notan, ¿no? Pero sí que hay pacientes que van evolucionando y con el tiempo la contractura es mucho más frecuente. Cuando esas contracturas pues, ocasionan pues, un endurecimiento evidente o incluso dolor o desplazamiento de la mama, pues probablemente es el momento de poder abordarlas, ¿no? Y esto pues, también es un tema importante a consultar con el cirujano. Tampoco es una urgencia, se puede programar con la paciente, se puede buscar el momento más adecuado para que no interfiera en su vida laboral. Hay un montón de opciones, pero sí que es muy importante consultarlo y tenerlo previsto. Y luego, pues claro, pueden existir cambios estéticos a lo largo de los años y esto es lógico, ¿no? Las mujeres pues estamos sujetas a periodos bueno, donde las hormonas un poco cambian, ¿no? Pues son los embarazos, las menopausias, en fin, hay momentos en la vida en la que la influencia hormonal es muy importante e incluso puede ser que el implante esté perfecto, pero que tu mama pues haya caído porque con el peso o con las lactancias pues puede tener un poquito de expansión y luego no regresa al mismo. Y a lo mejor también es un momento, aunque el implante no esté roto, aunque el implante no tenga contractura, pero puede ser un momento de decir, oye, quiero tener estéticamente mejor la mama y entonces voy a aprovechar y como mi implante ya tiene 14 años, pues también lo voy a cambiar porque así tengo un implante con tecnología de vanguardia y aprovecho y ya no solamente es el requerimiento estético, sino también voy a quitar este problema ya durante un montón de años más, ¿no? Así que es muy importante, primero, hacer las revisiones. Esto ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Pues porque cuando un implante se rompe, si las revisiones han sido anuales, nosotros sabemos que la evolución de esa rotura tiene menos de un año. Y esto es importante, ¿de acuerdo? Porque a veces nos encontramos con roturas que no sabemos cuántos años tienen. No han hecho pruebas diagnósticas, no han hecho ecografías y vienen las pacientes a lo mejor ya con algún síntoma y no sabemos desde cuándo están rotas, ¿no? Es importante hacer las revisiones tal y como han comentado mis compañeros. Pues bien, una vez que sabemos que vamos a ir al quirófano, que vamos a recambiar ese implante, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, pues tenemos varias y lo importante aquí, lo más importante y lo que es un poco la filosofía de nuestro grupo, de los cirujanos de nuestro grupo, es la persona. Perdonadme, que la IA me corrige. Lo importante es que personalicemos el tratamiento para cada paciente. O sea, realmente esta es nuestra filosofía como cirujanos dentro del grupo. ¿Por qué? Pues porque no todas las pacientes son iguales, no todas las pacientes y las roturas tienen el mismo tiempo de evolución y porque al final una cirugía depende y requiere que la paciente nos explique qué es lo que quiere, cuáles son sus requerimientos estéticos, nosotros entenderlos y también explicarles lo que técnicamente como cirujanos nosotros podemos hacer para ayudar a esa paciente. Bueno, a ver, en el cambio de implantes el procedimiento más sencillo es el recambio simple del implante, es decir,
Una paciente que a lo mejor tiene una rotura con un tiempo de evolución pequeño y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que siempre nos preguntan, ¿por dónde va a ir la incisión? La incisión normalmente, y si se puede, va a ir por el mismo sitio de la cirugía inicial. ¿Por qué? Porque no queremos hacer más cicatrices, que eso que les preocupa mucho a los pacientes, no queremos hacer más cicatrices de las estrictamente necesarias. Entonces, ¿qué hacemos? Extirpamos la primera cicatriz y eso nos permite un abordaje por el mismo sitio, por donde estaba. Vamos a llegar al bolsillo. Si el implante está roto, lo vamos a extraer. ¿Y cómo lo extraemos? Pues habitualmente lo aspiramos, ¿no? Lo aspiramos de tal manera que intentamos no dejar ningún resto de silicona. Lavamos muy bien el bolsillo y luego inspeccionamos ese bolsillo. Vemos cómo está esa cápsula, muy importante. Si esa cápsula es una cápsula de buena calidad y no hay ningún problema estético, el implante no está desplazado, etcétera, pues es una cápsula que podemos usar para la segunda cirugía. Y es más, eso nos da muchísimas ventajas y muchísimas ventajas para la paciente. ¿Por qué? Pues porque hace que la recuperación sea mucho más rápida, porque hace que el segundo riesgo de contractura capsular sea casi nulo, porque ya tiene formada su cápsula, y también hace que cuando se lleva un implante anatómico y en el recambio se pone un implante redondo, ese implante redondo pueda adaptarse a ese bolsillo que tiene forma de anatómico. ¿Y qué pasa con eso? Pues que estamos teniendo un efecto de anatómico con un implante redondo, ¿no? Entonces, siempre que podamos conservar la cápsula, lo más simple, sacar el implante, limpiar todo muy bien, observar cómo está la cápsula, meter el nuevo implante, suturar, a casa en el mismo día. Normalmente es una cirugía con muy, muy pocas complicaciones. Pero ¿qué pasa en los recambios muchísimas veces? Pues que claro, como han pasado muchos años, pues la mamá ha cambiado y además hay pacientes que quieren mejorar ya que se ponen en la estética de esa nueva mama y es muy lógico, ¿no? Entonces ahí tenemos muchas herramientas, ¿no? Pues desde usar grasa del propio paciente para darle un poquito más de volumen a lo mejor en la zona del escote, hasta cambiar el volumen de los implantes. Hay muchas pacientes que a mí me dicen, pues me pondría un poquito más o me pondría un poquito menos. Bueno, pues existe normalmente esa opción de optimizar mejor el volumen que lleva la paciente en esa segunda cirugía y, hombre, ya que te tienes que operar, pues no solamente es cambiar el implante roto, vamos a aprovechar para mejorar otra vez la estética de esa mama y que eso nos dure pues muchos años, ¿no? Siempre que recambiamos un implante, y es muy habitual, pues que la mama haya caído, ¿no? Y en esos casos, pues tenemos que asociar el recambio de implantes con una mastopexia, con un procedimiento para subir una mama que ha caído. Bueno, pues es normal, ¿no? Han pasado muchos años, muchas veces entre uno y otro, incluso 2, 3 embarazos, pues claro, la mama cambia, ¿no? Y entonces también es momento para las pacientes que quieren subir su mama, pues poder hacer procedimientos de mastopexia. En general, la cirugía de recambio, y especialmente si es un recambio simple, es una cirugía mucho más sencilla, no en términos técnicos, ¿no? En términos técnicos a veces no lo es tanto porque tenemos que modificar el bolsillo, hacerle suturas, cosas que nosotros llamamos capsuloplastias, etcétera. No a nivel técnico, pero para la paciente sí que es una cirugía normalmente menos agresiva y con una recuperación mucho más fácil, porque ya tiene un bolsillo hecho, porque ya no tiene esa presión que tenía cuando metimos el implante por primera vez, ¿no? ¿El tiempo de quirófano? Pues bueno, suele ser, depende de lo que haya que hacer. Hay pacientes que es cortísimo y que en media hora tenemos el implante recambiado y están fuera de quirófano, y luego hay pacientes pues, que requieren pues un poquito más de técnica quirúrgica, de a lo mejor hacer que los implantes vayan más mediales, acortar un poquito, estrechar un poquito el escote, etcétera. Bueno, puede ser un poquito más, pero en general son cirugías más sencillas que la primera vez, ¿no? Y eso hace pues que las anestesias sean más cortas, que sean menos profundas, que sean más ligeras, que las recuperaciones sean antes. Normalmente los pacientes se van a casa en el mismo día si no existen complicaciones, pero bueno, vuelvo a insistir, hay bastantes técnicas que aquí sería muy largo de entrar en cada una de ellas, pero sí que nos debemos quedar
con dos ideas fundamentales. Una, importantísimo, las revisiones en mi clínica las hacemos anuales y es una cosa que los cirujanos un poco personalizan, también dependiendo del tipo de implante que se ha puesto, etcétera. En mi clínica las hacemos anuales con una ecografía. Eso también obliga a las pacientes muchas veces a ir a sus revisiones ginecológicas y revisar no solo el implante, sino también su mama, y es un beneficio añadido. Y nos permitirá, cuando hay una rotura, detectarla con un periodo menor de un año, y eso es importante para que la cirugía sea fácil. Y dos, la personalización. Esto también es muy, muy importante. No debe haber cirugías estándar. En los recambios, las cirugías secundarias mamarias, que es como le llamamos nosotros, hay que hablar con la paciente nos tiene que decir con qué nos encuentra cómoda, qué cosas piensa que podría mejorar y aprovechar todas estas cosas para, personalizando la cirugía, pues que, bueno, le quede un futuro pues tan largo como el que ha tenido o más, pues estéticamente de una manera pues con la que esté muy a gusto y esté muy contenta. Pues muchas gracias, doctora de Benito. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas en la tarde de hoy. Ya sabemos que la cirugía con prótesis de mama es de las más frecuentes en cirugía estética y en general, que hay más de 1 millón de portadoras de prótesis en España, que son dispositivos regulados, muy seguros, que no caducan, que no tienen un periodo de caducidad, pero que sí que hay que revisar de forma periódica, que las revisiones son fáciles, con ecografía, con la consulta con el cirujano, deseablemente anual y sobre todo a partir de los 5 o 6 años de que hemos hecho la primera cirugía, que hay algunos signos de alarma que nos deben alertar, los hemos revisado también, y que la cirugía de recambio, la cirugía de sustitución de esa prótesis muchas veces no solo responde a la rotura de la prótesis, sino a volver a recuperar ese aspecto estético que obtuvimos con la primera cirugía. Vamos a responder también a algunas preguntas que nos han hecho durante la exposición pues los asistentes al webinar. Vamos, por ejemplo, con una pregunta que me gustaría responder al doctor Redondo, que es ¿qué pasa si tengo signos de rotura? ¿Debo acudir a urgencias? Que es una pregunta frecuente también entre las pacientes. Si noto algo, es algo urgente. ¿Debo ir al hospital a urgencias? Bueno, como hemos comentado, la rotura de un implante no debe suponer una urgencia. Es lógico que el paciente se preocupe cuando tiene un diagnóstico, bien por ecografía o resonancia, pero no significa un problema importante de salud. Debe, con tranquilidad, sin urgencia, pero tampoco sin dejadez, acudir a su cirujano o a un cirujano cualificado, si el suyo no está disponible, y exponerlo con tranquilidad. No es una urgencia y no es un motivo para acudir a urgencias. Vamos a responder a otra de las preguntas que nos hacen, en este caso Paulina, que nos preguntaba si hay alguna forma de prevenir el endurecimiento, la contractura capsular. Me gustaría, Isabel, doctora de Benito, que nos pudieras responder si podemos prevenir esa contractura capsular. Bueno, la contractura capsular, la verdad es que es una reacción en muchos casos de nuestro sistema inmune a un cuerpo extraño que es en sí el implante, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que es una cápsula. Una cápsula es un tejido que se va a formar de nuevo alrededor del implante, que lo va a recubrir totalmente y que es una reacción de nuestro cuerpo para aislar ese cuerpo extraño del resto de tejidos. Esto bueno, que puede parecer pues que no es bueno porque el cuerpo reacciona, en realidad es una ventaja grandísima que nos ofrece nuestra propia biología, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la cápsula al final es un tejido vivo que está en contacto con el implante, que lo aísla, pero también que lo mantiene en situación y que hace que el implante dure muchos años en el sitio donde está alojado y que después se puede reutilizar para un recambio, ¿no? Entonces, esa cápsula, que es un tejido fibroso, es un tejido vivo. Y cuando nosotros tenemos cuando nuestro sistema inmunológico, lo hemos visto después del COVID muchas veces, ¿no? Digamos que tiene una hiperfunción por alguna otra causa o por
incluso por causas fisiológicas, ¿no? Como es la lactancia, etcétera, pues empieza a hacer que ese tejido se inflame un poquito, ¿no? Y la inflamación, al final, lo que origina es una fibrosis, una acumulación de células inflamatorias y también de líquido alrededor del implante, ¿no? Pues bien, esa fibrosis es lo que hace que esa cápsula no sea tan fina, sea un poquito más gruesa y se pueda engrosar, ¿no? Y es luego muy difícil, una vez que aparece la contractura capsular, aunque puede evolucionar en brotes y puede aparecer años después de la cirugía, pero es muy difícil revertirla, muy difícil. Entonces, ¿hay alguna manera de prevenirla? Realmente, yo diría que no, o sea, realmente no. Lo que pasa es que cuando nosotros operamos un paciente, pues si tiene alguna patología relacionada con el sistema inmunológico, pues debemos prever que a lo mejor esa cápsula pues no va a ser tan fina como pensábamos. Tiene relación también con cómo es la cobertura o del implante, ¿no? Es decir, sabemos que los implantes macrotexturados hacen cápsulas más gruesas que los implantes lisos. Pero no siempre es una desventaja, o sea, realmente la cápsula ni debe ser muy gruesa ni debe ser muy fina, debe ser una cápsula competente para poder alojar ese implante. No sé si a alguno de mis compañeros se le ocurre alguna manera de prevenir una contractura capsular, pero realmente es difícil saber cuándo se va a producir una contractura capsular. Hay pacientes que las tienen casi inmediatamente y a lo mejor la tienen en una mama sí y en otra no. Hay pacientes que la tienen después de dar de mamar y después de los embarazos por cambios hormonales. Hay pacientes que... Lo que sí sabemos es que las cápsulas con los años se van endureciendo y tiene su lógica, ¿no? Porque realmente pues cuanto más años pasan, pues más acúmulo de fibrina en esas cápsulas, ¿no? Pero no se me ocurre cosas que puedan hacer las pacientes para evitar esa contractura capsular. A mí ahora mismo no se me ocurre ninguna. No sé si a alguno de mis compañeros se le ocurre alguna. Vamos en cualquier caso, Isabel, porque tenemos muchas preguntas en el webinar y vamos a intentar dar respuestas, si no a todas, pues algunas de ellas, y desde luego que al resto lo haremos con posterioridad al webinar para que no queden sin responder. Hay una muy interesante, me gustaría, doctor Bernit, si la pudiera comentar, porque responde a la casuística de muchos pacientes. Nos dice Ana, hace 8 años que vivo en otra comunidad autónoma y no me hago revisiones con mi cirujano, el que me hizo la cirugía de aumento mamario, porque no me puedo trasladar. ¿Qué me recomendarían en un caso así? Bueno, muchas gracias por la pregunta, José Luis. Yo creo que en ese caso, aunque físicamente no se pueda desplazar a su cirujano, seguro que tiene una vía de contacto y se puede hacer un cierto control, aunque sea telefónico. Si hubiera cualquiera de estos signos de alarma que hemos comentado, yo creo que lo ideal y lo que yo le indicaría si fuera mi paciente como cirujano sería realizar primero que nada una ecografía. Si tengo un colega en esa ciudad, le recomendaría que fuese con él para la revisión, y si luego hubiera que hacerse cargo de cualquier problema o inconveniente que surgiera, yo siempre estaría dispuesto, y si no, bueno, pues lógicamente se buscaría un compañero que pudiese hacerse cargo. Pero creo que simplemente con un buen control ecográfico y descartando cualquiera de estos síntomas se puede hacer un buen seguimiento y una buena valoración. Es importante resaltar que lo relevante es hacer el control de prótesis deseablemente con el cirujano que ha realizado la primera cirugía y, si no, con otro cirujano que seguro hará también un buen control. Nosotros tenemos 10 clínicas en España con 30 cirujanos plásticos, una red que permite pues esa accesibilidad fácil a todos los pacientes que están intervenidos. Una pregunta también muy interesante que me gustaría, doctor Redondo, si la pudieras comentar. Nos pregunta María del Prado si podrían comentar algo que ahora está también pues, muy en boga, que es la explantación. O sea, no ya el recambio, sino pacientes que optan por la explantación. Esto realmente es cada vez más frecuente, ¿eh? Pues es frecuente, la verdad, es frecuente, pero hay que considerar, como ha dicho mi compañera doctora de Benito, la circunstancia de cada paciente, el momento vital, la edad y sus aspiraciones estéticas.
Es más frecuente, pero porque empieza a entrar una generación de personas ya maduras en las que su deseo estético no pasa por ser portadora de un implante. Y lo que tenemos que tener clarísimo es a la hora de exponer a estas pacientes que la explantación tiene unas consecuencias estéticas distintas en cada tipo de persona, ¿no? En cada caso, tanto en las cicatrices como en el volumen, como en la distribución y la apariencia de la mama. Eso hay que aclararlo bien con la paciente y llegar a un consenso en los pros y los contras. Se puede hacer, pero va a venir muy determinado por la proporción de tejidos que quedan propios en relación con el volumen que la prótesis aportaba. Y existen técnicas para, como es el injerto de grasa o algún tipo de plastia de tejidos propios, que pueden ayudar a mejorar el resultado. Normalmente son pacientes que descartan volver a usar el implante, que buscan un resultado más natural, que acepten que se produce unas cicatrices que a lo mejor no tenían previamente, y si todo esto, conjunto de condiciones se da, pues se procede a la explantación con reconstrucción. Muy bien. Nos pregunta Ana Martí una pregunta muy interesante y también frecuente, que es, nos dice textualmente, sé que ahora se hacen los implantes a través de la vía axilar, a mí me la hicieron a través del pezón, vía aerolar. ¿Es posible, si me hicieron la primera a través del pezón, hacer el recambio vía axilar, doctor Miralles? No te escuchamos, doctor. Creo que tienes el sonido desactivado. Sí, disculpa. Ahora sí. Gracias, José Luis. Posible es la vía de acceso a un implante, se puede hacer de varias maneras. Lo que pasa es que habría que ver si es recomendable o no, depende de en qué condiciones esté, ¿no? Tanto el implante como la cápsula de esta paciente. Habría que verlo y habría que personalizarlo. Lo más común es usar una vía de acceso o la misma, como ya hemos dicho, intentando eliminar la cicatriz anterior o incluso mejorarla, o una vía que nos permita acceder bien a ese bolsillo del implante para poder hacer el recambio. Es un poco dependiendo y muy personalizado esto. Muy bien. Muchas gracias, doctor Miralles. Una pregunta que casi suena a mito, pero que aún muchas pacientes se hacen, y doctor Fernández quizá nos puede responder a esto. ¿Los aumentos de presión, los vuelos, los aviones, pueden facilitar o motivar la rotura de las prótesis? Bueno, vale, esto lo hemos escuchado todos. Me entiendo en nuestras consultas en algún momento que la paciente te pregunta si puede tomar un avión, si puede volar. Lógicamente, creo que en la mayoría de nuestras clínicas operamos a gente que vive fuera de estas ciudades y que se desplazan a sus sitios de origen con total normalidad. Entonces, la respuesta es rotundamente no. Una prótesis no puede explotar en un avión, no puede sufrir ningún cambio de presión tan brusco. Primero porque las cabinas de avión están presurizadas, están a una presión normal, puede haber cierta variación. Y después porque la silicona, hay una constante, una fórmula de cambios de volumen, la constante de compresibilidad de la silicona. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, perfectamente, Fernando. Vale, pues aunque varíe mucho la presión, pues el incremento de volumen debido a cambio de presión en la silicona, que es de lo que están hechas las prótesis mamarias, pues es absolutamente mínima. Con lo cual, ningún riesgo de coger un avión ni de que esa prótesis pueda sufrir deformaciones, aumentos de volumen, ni mucho menos romperse o explotar. Muchas gracias. Y otra pregunta que nos hace Laura, que quizá pues podría responder Isabel, es: después de una cirugía, ¿qué periodo debo de mantener sin hacer deporte, sin hacer esfuerzo físico para prevenir complicaciones en esa cirugía de prótesis?
Bueno, pues esto también es dependiente del tipo de cirugía que hagamos, ¿no? De una manera muy general, yo diría que no debemos hacer deporte. O sea, en cirugía primaria, en cirugía donde vamos a meter un implante por primera vez, hasta el mes no debe hacerse ningún tipo de deporte. Y digo el mes porque a partir del mes uno puede empezar de manera muy gradual. Pero, ¿qué es lo óptimamente 3 meses? ¿Qué es lo que sucede? Pues que a partir del mes empieza a formarse esa cápsula y nosotros esa cápsula la queremos muy bien formada para que nos mantenga el implante estable en su sitio. Si nosotros hacemos deporte antes, deporte que sobre todo involucre al músculo pectoral y el implante está detrás del músculo pectoral, lo que va a suceder es que el propio músculo en su contracción va a desplazar el implante y como no tiene una cápsula estable, pues el implante se puede desplazar permanentemente. Entonces, mínimo un mes, óptimamente 3 meses para ejercicio que involucre el tren superior y especialmente el músculo pectoral. Ahora bien, una paciente al cabo de 15 días, pues puede hacer bicicleta estática en ejercicio, por supuesto, que no involucre el músculo ni el tren superior. Pero todo lo que sea impacto, todo lo que sea involucrar el tren superior, fuerza, mi recomendación es de 1 a 3 meses. Muchas gracias, Isabel. Pues yo creo que son las 8, llevamos una hora con el webinar, que es el tiempo que nos habíamos propuesto como objetivo para compartir con todas vosotras sin tampoco llegar a abusar de vuestro tiempo. El webinar lo cerramos aquí, pero continúa abierto este canal de comunicación para resolver todas las dudas que se puedan suscitar y también vamos a ubicar en el chat un formulario para que aquellas de vosotras que quisierais hacer una consulta en algunas de las clínicas la podáis realizar tranquilamente. Agradeceros a todas las participantes en el webinar pues vuestro interés y esta participación en estos espacios de divulgación que realizamos desde Institución Gourmet y agradecer, por supuesto, a los 5 cirujanos que han participado hoy en el webinar, el doctor Redondo, el doctor Berniz, el doctor Fernández, el doctor Miralles y la doctora De Benito, que han compartido hoy con nosotros su conocimiento y experiencia. Gracias a todos y hasta el siguiente webinar.